Amigos y amigas, hoy nuevamente estoy aquí en mi pueblo, Auquilla. Hoy me voy al campo para mostrarles cosas muy hermosas y por supuesto también muy deliciosas. Ya hemos llegado a Rupahuasi, aproximadamente una hora de caminata del pueblo de Auquilla. Hoy acá vamos a mostrar cómo se elabora el queso cachipa natural, de manera natural y tradicional. Y ya estamos en Rupahuasi. Para comentarles que cada familia auquillina hacen el ordeño y la elaboración de la cachipa en diferentes puntos de la comunidad. Es por eso que en este lugar normalmente los vamos a ubicar a la familia Vargas en las últimas semanas que las vacas serán trasladadas hacia las alturas. Llegado al lugar, la primera tarea es acorralar a los becerros, que un día antes fueron separados a un lado pastizal, de donde son los primeros en llegar al punto de ordeño. Kayjaya kaype, tukuy mana rikchayniuq uñachakuna kaykuchkan. Kachkanmi ki pilko, kachkanmi yanacha, kachkanmi sardacha, kachkantaqmi riki pukacha, kachkantaqmi yanacha, ruyaq umacha, tukuy colorcha. Decirles también que los becerros pequeños son los primeros en llegar. Los grandes se necesitan ir a buscarlos. Lo mismo ocurre con las madres. Enseguida iremos a buscar a las vacas que faltan llegar y a los becerros, como les comentaba anteriormente. Kunanñataq risun vaca masca, chanllataq munay sapa uñachankunamampas manaraq chayamuqkunaman. Todas estas laderas es donde se alimentan las vacas de los pastos naturales. Con la bendición de Dios cae la lluvia y por lo tanto también hay bastante vegetación. Maipia kachkan kaina montipe sasa maskaymiki llapa vakakuna. ¡Cotemoño! Mientras llegan las demás vacas, vamos a empezar con el ordeño con los que ya están en el lugar. Ari, kaypikaqkunata chawaytaña qallaykunqaku mamanchikuna. De esta manera los becerros irán saliendo una por una para ya encontrarse con su madre y proceder con el ordeñamiento. Kainata miki uñachakunata chullata kacharimunqa mamanwan tupanakuykunanpaq. Acá está su mamá, está esperando. Previamente se tiene que amarrar las dos patitas juntas con una soguilla llamada sulta para tener mayor seguridad y sostenibilidad. Sultachawan chakinta wataykunqa ama vaca hayta kachanampa. Lechita pues talleron mami que hayta ruspaja. Y ahora sí, empezando a ordeñar mamá Catalina. Rico mamá, ya ve. Su culito de alegría. Cada un cierto tiempo la cola de las vacas crece excesivamente, el cual se le extrae la parte final para poder elaborar la soguilla llamada sulta.
Saya mamita. Ordeñado de leche. Conforme va llenando el jarro o balde, se forma una espuma sobre la leche, el cual se deleita de una manera particular y muy agradable, como el pan caliente salido del horno. Es el rico pusojo. Sale y la primera en probar será. ¿Yurian, está rico? ¿Está rico? La respuesta lo tiene en sus gestos. Rico y sabroso, añallovia, misquillaña, pusojo. Mientras tanto, siguiente becerro y así sucesivamente. Corre y de inmediato encuentra a su madre, que es inconfundible, de tal palo, tal astilla. Y queda ordeñando la señora Lucy. Entonces, iskaita ñuñunja. Iskaita ñuñunja. Iskaita chavan. Cómo tomas la leche, a ver. Qué linda. Tata. Ahí está. Brinca, chachi. Ahí va amarrando su patita para que no patee. Sulta, chan. Bata, chayco. Chayco, hambre. Calles, maman, callan, que es. Siguiente vaca ordeñando. Ya prácticamente el camarógrafo no se abastece. Por aquí, por allá, y así continuamos con el ordeñado. Caipiña, huacpiña, mamanchicuna, chaway, cuchcan. Siguiente vaca ordeñando. Lo cacham, que es cierto. Mancha pues man ahí está, sale la loca. Siguiente ordeñada. Leche, ve. Qué rico, añelo. No todo es felicidad. Algunas vacas como ella les toca parir de noche. Basta un pequeño descuido de los dueños, los becerros corren el riesgo de ser devorados por los amigos del ajeno, el zorro o la puma. Se llena su ubre de leche. Por eso tiene que ordeñar, sí o sí. Ahí te reconoce su pellejo de su cría. En algunas ocasiones también las vacas sufren accidentes, como caídas al barranco, resbalados, etc., dejando sus crías huérfanos de mamá. ¿Mamá me bañaron? Bañaron, sí. Aquí ya están tomando su leche con su canchita. ¿Está rico su leche o no, hermano? Riquísimo. Leche con su canchita. Luego vamos a tomar núcleo y suero.
Seguidamente echarán el cuajo, que dará efecto en unos minutos, convirtiendo la leche bien coagulado y totalmente natural. Pero antes pasará por el colador. Ya, ahí va a echar su cuajo. Comentarles también la leche que se obtiene aquí no es cantidad, más bien es calidad. ¿Cierto? Acá pues cuajo chican, balde. Balde imaña acá. Cada tiempo te cuajo mo fue. Bueno, 5 dio 2 imaña. Mientras la leche se coagula, nuestras mamitas aprovecharán para el respectivo lavado de las manos con el agua fría y cristalina del puquial. De tomar su leche ya están reposando un rato. Ya ve, entre ellos se juntan, qué lindo, ¿verdad? Chitaps casto con saxaros. Y ahora sí, nos da la señal que la leche ya está coagulada, lista para moldearlos. Pastor. Vamos, sincha ta chuani. Gai prens lucro também que lucro. Luclucha. Una bata montaña, malicana, lucluchata. Ham kacha, mote chas meskim. Ansero mote gamay. Meski heche. Y así va saliendo las primeras cachipas frescas. Unos quedarán de manera circular y otros pasarán a un molde llamado cincha, que también es elaborado con las plantas del lugar. Ima takchay si para mamay. Lirio chamtait. Lirio laje. Lirio plaje cham wakin si para chakun mancha piga na kurumik. Wak na chatan. Wak pamasotin kisillora yara. Ya cachi como ya corresponde cachipa. Terminado de hacer la cachipa, queda el suero, que también se puede consumir de diferentes maneras. Ahí está, pasa mon. Rocoteño. Y nuestro amigo fiel no es ajeno a probar el rico suero. No solo es nuestro acompañante, también es un vaquero más. Ahora toca regresar. Llegado a casa, las cachipas se colocarán en un recipiente con agua donde estará listo para consumir y otros pasarán a ser secados en un colgador llamado guampo, y en otra oportunidad les estaré comentando. Con la cámara de Día Reflejos habló para ustedes, que ya me conocen. Hasta la próxima oportunidad. Tupanacama.